dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos. La denominada chaqueta mental se puede llegar a un momento en que tienes que ser fiel a ti mismo y es lo único que hay. Los padres, como humanos mortales clase cubeta. Esto es Ligera de Equipaje. El siguiente capítulo es un capítulo informativo. El abuso de cualquier sustancia o cualquier decisión que tomen como humanos pensantes con zapatitos de gente grande es responsabilidad de quien escuche y practique estas cosas. Jamás sería sugerencia de Ligera de Equipaje. Una vez dicho esto, bienvenidas ligeros, ligeras, personas que escuchan este capítulo. Un capítulo personal. No personal mío de mi persona, sino personal de cada persona que lo escuche. Estamos en una etapa de ligeros de equipaje, donde estamos entendiendo la O por lo redondo y donde tenemos que hacernos responsables de romper estos túneles de realidad, de ver un poco más afuera y de entender las cosas antes de juzgarlas. Si yo les digo drogas, vamos a pensar en drogadictos, vamos a pensar en cosas muy malas, vamos a pensar en di no a las drogas, di no al alcohol, pero creo que hay que conocer un poco más todo lo que catalogamos como malo y comprenderlo como que es una perspectiva. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje. Eso es en Instagram y en Facebook como Liger de Equipaje. Drogas, historia de las drogas o cómo acabamos entendiendo que el ser humano puede agarrar lo que sea y convertirlo en lo más positivo o en lo más negativo del mundo. Les recuerdo que también pueden apoyar este proyecto a través de Patreon, este sistema de mecenazgo de apoyar económicamente este proyecto para que tenga mucho más vigencia, mucho más tiempo al aire y sobre todo mucho más información interesante como esta. Busquen en www.patreon.com. Necesitan una tarjeta de crédito vigente con la que van a hacer aportaciones desde $5, desde un poco más, a este proyecto. Y esto es de manera mensual hasta que ustedes decidan que ya se acabe este apoyo o que siguen perennemente, lo cual agradezco con el alma a mis Patrons. Y les platico que gracias a ustedes, gracias a los Patrons, vamos a poder crecer un poco. Ya estamos a punto de llegar a 100 horas. Sí, 100 horas de contenido. Entonces vamos a tener que ampliar donde se guarda toda esta información para que ustedes sigan teniéndola disponible. Así que si no son para agradecer a los Patrons, son para ser Patreons también. Vamos a empezar. No podemos hablar de drogas, no podemos hablar de legalización, de lo que está mal, sin conocer la historia de las mismas. Vamos definiendo, porque esto es Ligera de Equipaje, drogas. Sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Fíjense qué interesante esta percepción. Otra definición. Sustancia o preparado medicamentoso, no inventé eso, así decía, de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Si vemos en inglés, dicen drugs y se refieren a drogas, a fármacos, a medicinas, es, porque es inglés y es un poco más corto en sus definiciones que tienen, es una conjunción de todo. No que así lo entiendan ellos y así lo entendamos nosotros, pero es una gran, ¿cómo decirlo? Una gran pista de cómo cualquier cosa, hasta un medicamento que sea legal y que te ayude con un dolor de cabeza, como la aspirina, es una droga. Hay que dejar claro esto desde el principio. Vamos a otras definiciones. Actividad o afición obsesiva. Hay gente que dice que su ejercicio es su droga, que estar 7 horas haciendo ejercicio y subiendo todas estas sustancias en el cuerpo es su droga. También ese exceso es malo. Hay que entenderlo un poquito más global. Última definición en Ligera de Equipaje en este capítulo. Sustancias psicoactivas, es decir, aquellas que tienen el potencial de interactuar
con nuestras células nerviosas, dando lugar a un cambio significativo en nuestros procesos mentales. Muchas aquí cosas y subrayado muchas veces, y comportamientos. Aquí detengo para decirles que es una historia interesante. Escribí los 2 capítulos de la historia de las drogas, de cómo funcionan, de dónde nacen, de dónde vienen, y tuve a bien toparme en Netflix una serie, pues que son, dice Limited Series, una serie de capítulos que se llama How to Change Your Mind. Es un periodista que dice, bueno, pues sí quiero saber cómo funcionan las drogas, no nada más que me lo platiquen, sino experimentarlas y ver qué pasa. Es interesantísimo cómo la gente percibe, cómo la gente estudia, cómo la gente usa todas estas sustancias que hablábamos para llegar a otros lados, para entender las cosas desde otra perspectiva. Y a eso también se refieren las drogas. ¿Cuáles son las drogas que más consumimos, me incluyo, en el mundo? ¿Cuáles crees que es la más abusada o la más usada? ¿Sí? ¿Estás en lo correcto? El número 1 es el alcohol. El número 2 de drogas más usadas es el tabaco. El número 3 es el cannabis, en muchas formas. 4, cocaína. Y el número 5, conocida como MDMA o éxtasis. Ahora, si bien sí hay diferencia hasta en lo legal, que creo que es lo más como importante o como más visible, entre drogas y fármaco, una droga es estas 500 definiciones que les di o la que ustedes busquen, y un fármaco se considera uso terapéutico. Entonces, ¿qué está pasando en este momento histórico que estamos viviendo en México, siendo el 2022? Resulta que ahora el cannabis o la marihuana o los componentes de esto se están convirtiendo en algo legal. Se legaliza su uso, es decir, deja de ser una droga y se convierte en fármaco porque es uso terapéutico o medicinal. El componente es el mismo, la matita es exactamente la misma. Crecía igual, con la misma cantidad de agua, no modifica absolutamente nada, más lo que dice en un pinche papel que dicen, ya no es una droga. Ahora, después de tantos años de estudio, de uso y de bla, 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 resulta que sí es de uso terapéutico, entonces se convierte en un fármaco. Faltaría nada más, y seguro va a pasar, que alguna grande farmacéutica diga, ya vamos nosotros a patentar el usar el cannabis con el ta y con 2 gramos de ta, entonces va a convertir en el cannabinolis bla, porque les encanta ponerles nombres complejos a las medicinas. Esta es una reflexión ligera de equipaje, porque el del dolor de cabeza no se llama dolor cabecín, porque el del dolor de muscular no se llama muscularcín. No, les encanta fumarse la verde. Cierro comentario aquí. Si entendemos esto, si entendemos cómo es exactamente lo mismo, la misma planta que crecía a lo mejor en el cerro, que ahora tú te trajiste del cerro, lo cultivas en tu casa, entonces que esté en tu casa era ilegal y estaba perseguido por la ley, y afuera no pasaba nada porque era una planta más o era una planta, una hierba mala más. Y sí, no me voy a meter a hablar de abuso de una sustancia, de adicciones, porque es meternos en otra cosa. Pero hay que entender esto. Es la misma planta. Un día amanece siendo ilegal, y eso lo vamos a ver en la historia de las drogas, y al otro día ya es legal y se usa. Un día es algo que cura todo y tiene todos los beneficios, y al día siguiente, en unas horas, es lo peor que le ha pasado a la naturaleza humana. Vamos comprendiendo que todo tiene 2 partes y de verdad que todo es bueno y malo según lo que el humano haga con eso. ¿Cómo se definen las drogas? Hay 535 definiciones, hay muchas formas de entenderlas, pero vamos hablando de las drogas duras y las drogas blandas. Otra clasificación de esto es cómo se usan o para qué se usan, pero
Estas drogas duras o blandas, la definición, se basa en el potencial peligroso de la sustancia en cuestión de qué tan adictivo puede ser, qué potencial adictivo tienen o qué daño físico pueden provocar. Así le llamamos y vamos comprendiendo esta definición. Les digo, es una de muchas. Hay tres factores que clasifican esto. El daño que provocan o los órganos que afectan este consumo y lo agresivo de estos daños, es decir, esta cosa te acaba el riñón. La segunda es la dependencia que producen, ya sea una dependencia física o una dependencia psicológica, es decir, me la tomo porque se me quita el dolor de la cadera que no soporto, o me la tomo porque me da una bienez que hace que el dolor de la cadera no me sea tan importante y hasta sea un dolor agradable o una sensación agradable, es la diferencia. Y el daño indirecto, cómo afecta a tus relaciones sociales, cómo afecta a tu vida diaria, cómo afecta a tu vida laboral, estudiantil, cómo afecta a que no puedes ir a una reunión porque si te tomas media copa vas a acabar hasta el socket y eso bla, bla, bla. Esos son los daños indirectos. A ver, las drogas duras tienen potencial adictivo fuerte, provocan dependencia y dicen, porque eso depende de cada persona, volvemos a lo mismo que este capítulo es muy personal, intransferible, casi desde el primer uso. Son como la cocaína, la heroína, el alcohol, las metanfetaminas, las benzodiazepinas y la metadona, unos ejemplos. Yo llevo varios años de mi vida tomando alcohol y sí hemos llegado a pensar el men y yo de, oye, ¿no seremos alcohólicos? Porque a lo mejor un día digas, no puedo dejar de tomar alcohol. Y luego hacemos la prueba porque estás tomando un medicamento o porque estás, por ejemplo, yo que suelo donar sangre, porque voy a donar sangre o porque tienes otros procedimientos, otros tipos de cosas que requieren que dejes de tomar alcohol. Y la verdad es que no hay problema. También, no recuerdo cuándo fue la primera vez que probé el alcohol, pero tan no lo recuerdo que no creo que esta droga dura, en mi caso personal, me haya hecho adicta en ese instante. Creo que hay que ser un poco más abiertos de mente, creo que hay que entender las cosas vistas desde arriba, desde abajo, desde un lado y desde otro para comprenderlo, pero son las definiciones y les digo, no es solo lo que yo pienso, es información general para caer en otras cosas. ¿Cuáles son las drogas blandas? Cuya peligrosidad y dependencia son menores. Aquí en los ejemplos son el cannabis, el tabaco, con el cual no estoy de acuerdo. Uno de mis abuelos tuvo una adicción al tabaco fuertísima, que de hecho fue lo que lo ayudó a graduarse muy, muy joven, entonces ahí sí no estoy de acuerdo. Esteroides y unas cosas que se llaman poppers. Ahí me tienen a ustedes, buscando, para ustedes más bien, buscando en la internet del trabajo, que tuve unos 10 minutos para ponerme a buscar esto, que eran los poppers. Pues resulta que son como unas botellitas, que seguro en los 40, en los 30 estoy segura que se usaba algo así. Que le quitas la tapita y lo hueles, así, y le das para adentro. Es nitrito de alquilo y se usa a través de la inhalación. Supuestamente estos triques, yo de verdad creo que personalmente no podría usar nada de eso por la nariz porque me da como ansia, pero bueno. Te da para arriba y te pone de buenas y te da energía y tal. Seguro, si nos vamos a las eras anteriores, y eso lo vamos a ver ahorita en la historia, en este capítulo mismo, seguro se inhalaban cosas y se metían cosas por la nariz y no era tan mal visto porque era común. Y ahora si vemos, por ejemplo, en las películas que se meten esta cosa blanca en la nariz y dices, ¿cómo le hacen para grabar esas escenas? Ya investigamos y resulta que es azúcar glass, que también me genera un conflicto bastante complejo, pero bueno, estas drogas ya existían, quizá con otro uso, quizá hasta otra sustancia, y estas son lo que se denominan drogas blandas, pero sí entendemos aquí cómo podemos conocer a alguien que sea adicto al tabaco y eso está acabando con su vida, y podemos conocer a alguien que alguna vez haya tomado una copa de alcohol y no esté en peligro su vida. He aquí donde radica esta importancia de entenderlo como un todo. Otra clasificación, les dije que había muchas, es según el efecto. Hay unas que son las depresoras del sistema nervioso,
como el alcohol, como los hipnóticos, como las pastillas que tomamos para dormir. O sea, no es como que nunca lo encontremos, quizá hasta ya usamos este tipo de drogas y nunca las clasificamos como tal. Los ansiolíticos, opiáceos, tranquilizantes y los inhalantes. Otras que estimulan el sistema nervioso, en vez de deprimirlo, echarlo para abajo, lo estimulan, lo echan para arriba, como son las anfetaminas, la nicotina, la cocaína, las xantinas y la cafeína. Sí, es una droga y de las más importantes y de las que usamos como uso lúdico, como estimulante hasta en el trabajo. Te dan y te otorgan ese tipo de drogas si tienes la suerte de tener un trabajo donde pongan buen café. Agradezco a mi administradora de mi trabajo, mi Nora querida, por el excelente café que pone, que parece que eso le pagan, pero bueno. Entonces, gracias a ella yo tengo drogas legales en mi trabajo. Y hay otra clasificación según el efecto, que son las psicodélicas, fíjense bien, o perturbadoras. Ya le estamos dando una connotación negativa. Alucinógenos, cannabinoides, como el hashish, el éxtasis, las ketaminas y el LSD. Viendo estas como 6 horas, les digo que sí investigo, de este How to Change Your Mind, documental que se llama así. Una de las cosas que te dicen es, el LSD se usó muchísimo tiempo, si es un alucinógeno, para tratar ciertas cosas. El creador de Alcohólicos Anónimos, después de usar LSD, cuando todavía era considerado, estaba apenas iniciando como un terapéutico después de una sesión con LSD, era un alcohólico, obviamente, crea esta asociación, esta forma de ver las cosas de Alcohólicos Anónimos. Esto porque entendió, después de este viaje, después de esta toma, qué estaba mal en él y qué podía recuperar y cómo podía enfrentar esa adicción que él tenía. Así nace Alcohólicos Anónimos, después de una sesión con LSD. Fíjense cómo una droga ayuda, entre comillas, a acabar con una adicción tan fuerte y hacer algo tan bueno para la humanidad, para acabar con algo como el alcoholismo. Los psicodélicos, el LSD entra dentro de estos, viene de la palabra psychedelics, que viene del griego, a su vez, y si lo traducimos es mind changing, cambiador de la mente. Se habla de cómo estos procesos, que siempre tenemos nuestros patitos exactamente en las mismas filas, a la hora de tomar, en este caso un psicodélico o una droga de este tipo, nos va a cambiar la percepción de las cosas. Se habla de la sinestesia, es que estoy oliendo el color rojo, es que estoy tocando el aire que está a mi alrededor mientras veo las moléculas y mientras veo mi respiración juntarse con la de una planta y cómo mi CO2 está llegando a ella y cómo me lo está transformando en oxígeno. Y estos viajes astrales que suceden es a través de esto, de estos psicodélicos, de estas cosas cambiantes de la mente. Y esto no es novedad. Aquí en San Luis Potosí hay una franja muy delgada donde se cultiva una cosa que se llama el peyote. El peyote es una cactácea, me encanta que los gringos le digan cacti, it's a cacti, que es bien bonita, como unas cositas unas así encima de otras. Si ven uno de nuestros monumentos más reconocibles de San Luis Potosí, la caja del agua en la parte de arriba, es un peyote, a mí no me van a engañar. Bueno, pues este peyote tarda hasta 15 años, una plantita del tamaño del puño de su mano, si más o menos quieren tomar la medida, en crecer. El peyote se limpia, pues no se desinfecta como tal, pero se lava, se limpia, se hace un ritual y se puede o quemar o comer o tal. Dicen nuestros wirikutas, que es la gente que está en esa zona y que viven en esa zona, y que ellos han tenido que comprar sus tierras, sus mismas tierras, sí, con su dinero para que no lleguen los tomateros y no llegue la gente de la industria y quite esa franja donde crece el peyote. Dicen ellos
que a la hora que quemas el peyote o lo consumes, el espíritu, el llamado hikuri, sale y te transforma. Fíjense cómo es exactamente lo mismo, nada más que aquí medio justificamos porque son sus usos y costumbres, es un uso religioso, ellos se conectan con la Pachamama, con la diosa, con el dios, con los dioses, para comprender el significado de la vida. Y en Texas, también hay esta franja, llega hasta Texas, dicen que es la forma en que tienes tú de saber que le perteneces a la madre, a la Pachamama, y no nada más cuidarla, sino respetarla y ser uno mismo. Y si nos vamos más para atrás, en Grecia tienen una bebida que se llamaba kikeon, que era una bebida que tomaban los grandes pensadores y los iluminados, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Si ellos estaban tomando esto y llegando a estas cosas, algo había ahí de diferente, vamos a decirlo, de mágico, porque si hablamos de las drogas como el peyote, como esto, hablamos de la magia, y si hablamos de cosas un poco más modernas, hablamos de cosas perturbadoras, como se los acabo de leer. Fíjense cómo hay toda esta línea y toda esta forma de entender las cosas y poner los patitos ni siquiera en fila para el otro lado, sino que se eleven estos patitos. Vamos a hablar un poquito de la historia de las drogas, de cómo comienzan y cómo no hay nada nuevo bajo el sol, cómo el ser humano somos tan predecibles y tan circulares y tan hacemos siempre lo mismo que no hay nada nuevo. Las primeras nociones que se tienen de la existencia de drogas son las embriagantes, yo creo que por eso nos gusta tanto el alcohol. Las primeras sociedades urbanas, estamos hablando de Egipto, de Mesopotamia, aportaron a la humanidad las legislaciones de esto. Está presente en el Código de Hammurabi, en el Código de Manú. Ya ahí estaba por escrito que estaban estas bebidas y que se usaban para ciertas cosas. En Egipto estaba el opio, pues sí, una especie de cerveza, vamos a decirlo así, que era un fermentado que pagaba impuestos para consumirse. Era para uso religioso, pero obviamente tenía rentabilidad económica. Sí nos gustaba, sí queríamos ese sabor y esa sensación que nos daba. Entonces, obviamente, Egipto, y con adelantados que son, decidieron grabar, es decir, cobrar impuesto por esto. Vámonos a otro lado. En la India, en el libro sagrado que se llama Rigveda, hay una referencia del soma, así le llamaban soma, que es una bebida ritual que elevaba a las nubes a quien lo consumía. Tuve a bien escuchar de una persona que quiero mucho y que es mi familiar, que le entiendo y que le confío las cosas, que es bastante mayor, mucho, mucho, mucho mayor que yo, que un día se fue a la India y le pidió a su hijo que lo único que quería ella era probar el hashish. Entonces, el primo dijo, pues venga, eres una mujer muy mayor, entonces fue a buscar, ya saben, en el pueblito, quien lo hiciera más natural y tal, y no tuviera problemas. Bueno, pues nos cuenta esta mujer que mastica un poco de este hash y que de repente dice, y es que yo caminaba en nubecitas, respiraba nubecitas, donde volteaba había nubecitas y a lo que nos platicaba, de verdad era una sensación que lo volvía a vivir ella y era impresionante cómo te decía de sus nubecitas y sus nubecitas. Dice ella que obviamente se llevaron lo que sobró y que al día siguiente probó otra vez. Pues sí estaba tranquila y sí estaba bien y me sentía tranquila, pero ya no había tantas nubecitas. Y entonces, pues al tercer día que quedaba un pedacito, ya no había nubecitas. Entonces yo le dije a mi hijo, oye, hay que llevarnos uno en avión a México. Oigan ustedes la insensatez. Para un día así que yo esté como cansada y algo, pues me echo un cacho y esté entre nubecitas. Para ella me queda claro que la sensación de adicción sí fue después de una. Obviamente el hijo, que es bastante letrado y bastante centrado, dijo, mamá, estás loca, eso es ilegal. Y entonces no la dejó. Pues resulta que este soma que les estoy platicando era una bebida ritual que elevaba a las nubes a quienes lo consumían. A lo mejor era literal, a lo mejor esa sensación que decía esta fémina sí era real de las nubes y de cómo te sentías tú. En Grecia, por otro lado,
la Odisea, de esta Ilíada y la Odisea, hablaba del nepente, un brebaje que hacía olvidar el dolor y el infortunio. No hay nada nuevo. Y el ser humano, creo que entre sus complicaciones, sus traumas de la desdichada infancia y quienes somos, ha buscado tener una salida o un respiro de lo que le pasa en la vida. Y antes también se consumían los fermentados, las cosas, todo, pero no tenían un pretexto tan social, entonces tenían pretextos religiosos, de pensamientos, de culto. Heródoto, por su lado, escribe sobre el pueblo de los mejahuetes, que tenían por costumbre aspirar los vapores desprendidos por las semillas de ciertas plantas que echaban al fuego. También le echaban ganas, o sea, también decían, mira, échale este. No, pues huele bien, pero a lo mejor este está como para, no sé, para que huela bonito el baño. A ver, échale este. No, pues este sí está macizo. O sea, el ser humano sí estábamos buscando esto y sí nos gusta esta sensación y nos gusta sentirnos un poco volando y un poco semidioses también. El alcohol está entre las primeras, ya lo decíamos, porque se tiene conocimiento de esto, de que se almacenaba la miel y se dejaba fermentar. Yo estoy segura, son cosas que sé y que no puedo comprobar, que fueron accidentes, que se les olvidó en la miel ahí muchos años y a la hora de estar buscando porque estaban en una sequía o bla, jalan la miel y todavía estaba así medio olía chistoso o propositivo y le echaron un trago y se sintieron bien. O sea, no creo que hayan hecho laboratorios y eso simplemente creo que son accidentes bastante positivos que nos hacen hacer este tipo de cosas. El alcohol siendo la droga por excelencia de los pueblos mediterráneos y occidentales. Si se fijan, hablábamos de aquel lado de los opiáceos y todo lo que se inhalaba y acá sí somos un poco más del alcohol. Y un dato inútil, valor 1 kilómetro. Hay una cosa que le llaman gen asiático, que me consta por parte de mi familia más querida, que sí existe, esa gente que tiene gen del parte asiático, sean chinos, japoneses, coreanos. Saludo también a mis amigas de por allá, que cuando toman alcohol se ponen rojos, 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 rojos. No se les sube como tan fácil, vamos, esa no es la sensación, pero se ponen muy rojos, es decir, se pone a trabajar el sistema cardíaco, el sistema de las venas, el sistema de todo esto así en chinga, y se ponen súper rojos. Esto, fíjense bien, históricamente hablando en estos 3 minutos que hablamos, quizá es bien hereditario. Ellos no solían echarle como por el lado del alcohol y de estos fermentados, sino que más bien eran otras sus drogas. En Oriente era más el cannabis y una cosa que le llamaban adormidera. O sea, eran más como no el alcohol, o sea, no este depresor del sistema nervioso, sino más bien como para arriba. En el siglo VIII, el cannabis junto con la cocaína se van o viajan a Europa y es el primer lugar donde se empiezan a usar como algo elitista, como las drogas de la élite o de los grandes pensantes o de las grandes autoridades. ¿Por qué? Porque estaban importadas, porque venían desde el oriente, porque como las sedas, los marfiles, todo esto, era algo que solo poca gente podía tomar. Entonces, también históricamente hablamos de cómo se vuelve importante poder tener estas drogas y que no todos tenían acceso. En el siglo XIX, la morfina y las sustancias farmacológicas más generalizadas y más consumidas se dan porque hay un invento importante, la jeringa y la aguja hipodérmica. Esto por Wood y Pravas. Entonces, ya hay una forma de compartir esto y de tener más sencillo meterte una droga y que funcione más rápido. Fíjense cómo siempre queremos más, mejor y que nos cueste menos trabajo. También en el siglo XIX aumenta el valor comercial sobre el uso religioso, cultural o hasta médico y aumenta el tráfico de estos productos. Ya no es nada más, es que voy a consumir el peyote porque según mi religión y mis usos y costumbres tal, es
se siente chido, venga, lo compro. ¿Cuánto? ¿Dónde? Quiero un dealer, necesito a alguien que me venda las drogas. Sí, aquí hacemos una pausa. También, y les digo, de verdad valdría la pena que si vieran o estudiaran un poquito más de esto. En el siglo XIX, casi que el XX, se empiezan los estudios de drogas como qué componentes terapéuticos para PTSD, es decir, el trastorno postraumático, ya sea para veteranos de guerra, ya sea gente que sufrió pues abusos sexuales y de algún otro tipo, se empiezan a usar este tipo de cosas, sobre todo la psicoterapia, y experimenta con buenos resultados. Si bien no se alcanzó a tener una estadística o los números suficientes, llegan las leyes, no podemos controlar a la gente, llegan los hippies con su amor y paz y con no nos importa trabajar ni producir ni nada, entonces seamos libres y no hagamos nada. Y hay una regulación, por ejemplo, con lo de Nixon, tan importante y se empieza a satanizar tanto el uso de estas cosas que todas estas terapias, todas estas experimentaciones, el LSD ayuda para la creación de Alcohólicos Anónimos porque acabó con el alcoholismo, bla. Hay una pausa bien abrupta y se empieza a llevar una guerra contra todo este tipo de cosas. Pero, ¿cómo registrar, por ejemplo? ¿Cómo legalizar una planta? Hay unas plantas, una que tiene más o menos la sustancia del peyote, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, ya me acordé, San Pedro, le dieron un nombre religioso, cristiano, los primeros pobladores, para que dijeran, no, esa plantita se llama como la religión que les venimos a traer. Entonces, mejor no decirles y mejor no quitarlas. Ese San Pedro es un cactus que crece en todos lados, en todos lados. Si ven ustedes, si viven en México y ven, vas a decir, mi abuelita tenía uno. ¿Cómo legislamos esa planta que ha crecido ahí toda la vida? ¿Cómo legislamos las cosas que la naturaleza nos da y que a través de ciertas formas de comerlas, cultivarlas, quemarlas, nos dan ciertas sensaciones? ¿Cómo comenzar el uso de las drogas en la vida cotidiana para nuestro beneficio? Si es que, repito, lo quieren, lo desean o lo pueden hacer. Y cosas aún más interesantes. ¿Cómo pasaron las drogas del uso común como un dolor de muelas en niños a ser una de las sustancias más prohibidas y perseguidas por la FDA en Estados Unidos? ¿En qué momento histórico cambiaron de ser sanadoras a satanizadas? Y para terminar este capítulo, porque seguimos en este instante en Patreon, y si no tienen Patreon tendrán que esperar una semana para escuchar la otra parte de este capítulo, las drogas no son ni buenas ni malas, es el contexto, es quién las usa y qué traen dentro de esas personas, dentro de ellos mismos. Es el significado que les damos o para qué las usamos. Es la esencia que nosotros le otorgamos, nosotros desde nuestro pensamiento, desde nuestra experiencia, desde nuestra religión. Es el uso que les damos, es el instrumento en el que se convierten para. ¿Qué traes dentro y quieres sacar? Lo puedes hacer a través de las drogas. ¿Qué traes dentro y quieres enterrar porque te hace tanto daño? También puedes usar las drogas para esto mismo. Síganme en mis redes sociales liger-de-equipaje en Instagram y en Facebook como Liger de Equipaje. Y les repito, si son Patreon, si son mecenas, si apoyan este proyecto, en este instante pueden acudir a su correo electrónico donde quiera que les llegue su capítulo para seguir con las drogas, solución o prohibición. Y si no, tendrán que esperar una semanita más para escuchar la segunda parte de este capítulo. Gracias, gracias, gracias. Seamos conscientes de lo que estamos escuchando. No juzguemos a la gente por lo que hace o lo que deja de hacer. Simplemente comprendamos que hay algo diferente a mí y eso no siempre está mal. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.